listos para nuestra cita. Sí, Señor, te agradecemos mucho la oportunidad que nos das de la vida física y de la vida espiritual. También te agradecemos, Señor, el apoyo de todos los hermanos que están a nuestro alrededor, porque muchos de nuestros hermanos y compañeros de ministerio están intercediendo por nosotros, Señor. Gracias por las personas que de manera tan voluntaria y tan bendecida nos apoyan, hombres, mujeres, niños, Señor, gente que sabe de un tema, de otro tema. Gracias. Gracias, Señor, por Ventana Virtual. Gracias por nuestros hermanos, Señor, que tú les estás permitiendo recorrer estos años, poquitos años, pero fructíferos en ti. Y gracias por todos los demás ministerios que están aprovechando todas estas oportunidades que nos dan las comunicaciones y telecomunicaciones y todo esto que ahora nos ayuda a compartir tu palabra. Gracias por estos últimos días, cuando tú vienes ya por tu iglesia amada y nosotros somos actores de tu mover, Señor. El reino se está extendiendo en cada corazón, en cada vida, y eso es tu voluntad y nosotros somos privilegiados cuando tú nos llamas y nos colocas aquí, Señor. Gracias, gracias por las personas que están escuchando, por las personas que se van a incluir, Señor, en esta audición más adelante. Gracias, Señor, por los que hoy van a ser tocados por tu Espíritu Santo a donde quiera que estén, y los que mañana o pasado y cada vez que pueda transmitirse esta grabación, Señor, tú vas a hacer lo que sabes hacer, todo, porque tú eres el que haces todo, Señor. Solo somos nosotros, a personas que entramos a un barbecho que no trabajamos, pero que tenemos el alto honor de ayudar, Señor, en la parte que nos corresponde. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense ustedes que en el Evangelio de Juan ahora podemos leer el capítulo 6 y el versículo 1. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Me parece interesante cómo se lee en la Biblia en lenguaje sencillo, porque ahí dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como lago de Tiberias. De estas dos lecturas encontramos algunas expresiones que necesitan explicación para nosotros. En primer lugar dice, después de esto. ¿A qué se refiere con esto? Si los acontecimientos están redactados en la secuencia que siguen los capítulos, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, se refiere a la sanidad del paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Pero si, como algunos estudiosos explican, debe leerse el capítulo 4, luego el capítulo 6 y enseguida el capítulo 5, entonces esto se refiere al encuentro de Jesús con la mujer samaritana y la visita a Sicar. En segundo lugar, en la versión 1960 dice Mar de Galilea y en la Biblia en lenguaje sencillo dice Lago de Galilea. Para nosotros, los latinos, el lago es un lugar donde hay agua dulce y el mar es un lugar en donde hay agua salada. Y se nos viene a la pregunta, ¿por fin es un lago o es un mar? Y vamos a revisar y buscamos y encontramos en el diccionario bíblico que el mar de Galilea también se le llama lago de Genesaret. Es un lago de agua dulce alimentado por el río Jordán. En la antigüedad se llamaba Mar de Cineret, más tarde lago de Genesaret y Mar de Galilea o de Tiberias. A pesar de que su agua es dulce, este lago recibe el nombre de mar a causa de su considerable extensión en relación con el país. O sea, el país es pequeño y entonces este lago es tan grande que
en el principio y hasta hoy se diga que es mar. Fíjense ustedes, de la embocadura a la desembocadura, o sea, desde donde entra el agua a ese lago hasta donde sale el agua, el mar de Galilea excede los 20 kilómetros. Ajá, o sea, es más de 20 kilómetros. Su mayor anchura es de 12 kilómetros. Está muy ancho, es un lago muy ancho. Se halla a unos 208 metros debajo del nivel del mar Mediterráneo. Por eso encontramos nosotros en la escritura que dicen subió, 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 bajó, porque esa parte es la parte más baja de la tierra. Es más, hay quienes conocen a esa región como el ombligo de la tierra. Esto es muy interesante, ¿verdad? A mí me encanta compartirlo, porque así, cuando ustedes y yo podamos leer la escritura, vamos a decir, ah, con razón dice subió, ah, con razón dice bajó, oh, pues ¿en dónde estaba? ¿Para dónde caminó? Si Palestina es muy chiquito, y ya nos vamos dando idea de lo que realmente el Señor quiere decir. Le va dando sabor a nuestra lectura. Entonces, lo repito, el lago de Genesaret o el mar de Galilea o el mar de Cineret se halla a unos 208 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Y eso hace que tenga un clima semitropical. Sus aguas abundan en peces, o sea, hay muchos tipos de peces y hay muchos peces. En la época de Cristo, los pescadores del lago de Galilea tenían en ese lago un buen medio de vida, o sea, ellos iban a pescar y siempre iban a encontrar pez. Entonces, Cineret, Genesaret, de Galilea o de Tiberia o Tiberíades, porque hay quien dice de Tiberia y otros dicen Tiberíades. Se refiere al mismo lago, porque es un lago, es de agua dulce. Conviene que revisemos el origen de Tiberias o Tiberíades, también es un término nuevo para algunos de nosotros. Tiberias, ahí se ve en el mapa, cuando ustedes lo puedan ver, dice Tiberias, ahí está señalado, es una ciudad construida sobre la costa del mar de Galilea y la construyó Herodes el tetrarca. Le dio el nombre de Tiberio, el emperador romano entonces reinante. Cuando Herodes el tetrarca fundó esa ciudad, el emperador romano que estaba reinando se llamaba Tiberio. Y Herodes dijo, voy a hacer una nueva ciudad, le voy a poner el nombre del emperador romano. Josefo más adelante lo fortificó durante la guerra contra Roma. Después de la destrucción de Jerusalén, hubo judíos que recibieron permiso para establecerse en Tiberias. Como dato curioso, antes, ahí en donde se construyó esa ciudad, era un cementerio grande. Pero Herodes el tetrarca modificó todo y construyó una ciudad. Si ahora vamos a Juan 6:2, dice que y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía sanando a los enfermos. Recordemos que a los milagros el evangelista Juan le llama señales, porque esas señales les indicaban que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Para ese momento, la fama de Jesús había trascendido las fronteras y desde muy lejos llegaban personas buscando ayuda, sobre todo sanidad de su cuerpo. Pero también para este momento habían pasado 2 años en que Jesús había iniciado su ministerio. En el último año, la oposición fue en aumento por las travesías, por atender a mucha gente que lo buscaba y porque no quería un enfrentamiento con las autoridades de los judíos antes de tiempo.
Había veces que Jesús quería retirarse de la gente, también porque necesitaba descansar y estar a solas con sus discípulos para irlos guiando a una comprensión más profunda de Jesús mismo, de ellos mismos, para, y tiempo para la oración, también tiempo para hablar con su Padre, para orar con su Padre. Entonces tomaron la barca y se fueron para Tiberias. En Juan 6:3 dice que entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya llegaron a la otra orilla, ya se bajaron de la barca, Jesús se fue a un monte y se sentó con sus discípulos. No olvidemos que Jesús les dio a sus discípulos un curso intensivo respecto al reino, pues su primer mensaje para la sociedad fue: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Así que todo lo que sucedía, las actividades, las pláticas a solas con ellos o acompañados con más o menos público, eran para la instrucción de los discípulos, que necesitar hacer demostraciones y prácticas de aprendizaje, y por ello salieran beneficiadas las personas que lo seguían. Era como el plus, como el agregado del curso. Y hoy en día pasa algo parecido. No sé si ustedes lo han observado, pero muchas veces el Señor quiere enseñar algo a una persona. Por ejemplo, a que practique con el uso del don de sanidad que ya le entregó. Entonces, alguno o algunos que están al alcance de esa persona enferman. Y lo que Dios está propiciando es la oportunidad para que ese su hijo, al que ya le dio el don de sanidad, lo utilice, practique la imposición de manos y los enfermos puedan sanar. A veces nosotros nos lamentamos y decimos: ¿por qué hay tantos enfermos? Pues porque hay alguien que ya recibió de parte de Dios ese don de sanidad y Dios quiere que él practique. Por eso es muy importante la obediencia y sobre todo la dependencia de Dios, para que podamos hacer la voluntad de Dios y no pretendamos hacer nuestra voluntad. Así que Jesús llegó a ese monte y se sentó con sus discípulos. Quería estar solo con sus discípulos, para una enseñanza nueva, para un repaso, para resolver dudas, para hacer observaciones, para tomar un descanso. No lo dice la Escritura, solo dice que se sentó con sus discípulos. Dice la Escritura en el versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ya dijimos que algunos estudiosos de la Escritura dicen que debe leerse el capítulo 4, el capítulo 6 y después el capítulo 5. Esta sería la segunda Pascua que se llevaría a cabo durante el ministerio de Jesús. Así que estaba a punto de iniciar el tercer año de ministerio y por así decirlo, la recta final hacia el Calvario. Y esto lo sabía el Señor Jesús. Fíjense ustedes que de Capernaum al otro lado del mar de Galilea había una distancia de unos 7 kilómetros. Estos los recorrieron en la barca. Vean, ellos estaban antes en Capernaum, tomaron la barca, empezaron a remar y llegaron al otro lado, a Tiberias. Y fueron 7 kilómetros. La gente que seguía a Jesús había estado observando con admiración las obras de Jesús. La gente de ese lugar sabía muy bien cuál era la ruta que seguían las barcas al zarpar de un lugar. Así es que dijeron: ya no están aquí. Ya no está aquí el maestro. Y se dieron prisa para dar la vuelta a la parte superior del mar por tierra. El río Jordán entra por el extremo norte del mar de Galilea, un poco más de 3 kilómetros río arriba. Ahí estaban los vados del Jordán. ¿Qué es un vado? Esta es otra palabra no conocida por nosotros. Un vado es la parte de un río con fondo firme y poco profundo, por donde se puede pasar caminando, montado en un caballo, ahora en un vehículo. Cerca de los vados
había un pueblo que se llamaba Betsaida Julias, para distinguirla de la otra Betsaida de Galilea. Y era Betsaida Julias hacia donde iban. Cerca de Betsaida Julias, casi a la orilla del lago, había una llanurita en la que en ciertas fechas, por el clima, había buena hierba. Este iba a ser el escenario de un acontecimiento extraordinario. Como ya explicamos, al desembarcar Jesús había subido a la colina y ahí detrás de la llanura y se había sentado allí con sus discípulos. Pero la gente llegó en grupos más o menos grandes. Habían recorrido a toda prisa 15 kilómetros rodeando el lago y vadeando el río. Se nos dice que era cerca de la fiesta de la Pascua, lo que haría que hubiera aún más gente en las carreteras. Posiblemente muchos iban de camino por allí a Jerusalén. Muchos peregrinos galileos viajaban por el norte, cruzaban el Vado, pasaban a Perea y luego volvían a cruzar el río Jordán por Jericó. El camino era más largo, pero les permitía evitar el paso por Samaria, porque recuerden que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Jesús sabía todo esto. En ese tiempo no habían tiendas para comprar víveres. Las personas llevaban su propio alimento, pero a muchos se les acababa antes de llegar al lugar a donde se dirigían, así que llegaban hambrientos y agotados. El pasaje dice en Juan 6:5, cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le dijo a Felipe porque era originario de Betsaida y seguramente conocía los recursos de la región. También Andrés y Pedro eran de Betsaida, pero el Señor le preguntó a Felipe. Es bueno que hagamos una reflexión, si lo podemos decir de esta manera. Jesús quería estar a solas con sus discípulos y la multitud fue siguiéndolos y no los dejaron hacer lo que ellos tenían programado o lo que Jesús tenía programado. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Ya tenemos programado el tiempo para preparar los estudios bíblicos o queremos ocuparnos de nosotros mismos y de nuestra familia. Pero llegan personas a saludarnos, a pedir orientación, buscando consejo, buscando sanidad. A veces esto nos molesta, cuando debiera darnos mucho gozo, porque tenemos el enorme privilegio de ser representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores para extender el reino aquí y ahora. Jesús nos da una gran enseñanza con este acontecimiento. El versículo 5 dice que cuando Jesús alzó los ojos, en un momento determinado, volteó a mirar a las personas que habían estado llegando o que ya habían llegado. Lucas, en el evangelio que escribió, dice que Jesús recibió a la gente y les hablaba del reino y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Seguramente a Lucas le testificaron de esta manera y él resalta en su escrito que Jesús recibió a la gente, le habló del reino, sanó a los enfermos y les dio de comer. A Juan no le contaron. Él estaba ahí cuando sucedió este acontecimiento. Por esta razón, Juan enfatiza que Jesús pensó en la necesidad de la gente que en ese momento, por la necesidad de la gente en ese momento, sea cuando acababan de llegar, hasta donde estaba el maestro, o sea, más tarde porque ya declinaba el día. Recordemos que el día terminaba en lo que para nosotros hoy son las 6 de la tarde. Por eso dice que cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Esa necesidad apremiante era que estaban cansados y que tenían hambre.
Esta es una gran lección para nosotros, porque muchas veces no podemos ver esa necesidad apremiante que tienen las personas y le salimos con otra cosa, que de verdad los dejamos desconcertados, extrañados, hasta confundidos. Por ejemplo, si vamos a evangelizar a un lugar donde hay mucha pobreza y por ello se han ido las personas hacia el vicio, hacia la depresión, hacia la prostitución, pero nosotros llegamos muy contentos, les entregamos Biblias muy elegantes y les ofrecemos cursos bíblicos. Ellos dicen, yo no necesito eso, yo no quiero eso, no me interesa ese libro tan bonito, lo que quiero es droga, lo que quiero es licor, lo que quiero es morirme. ¿O qué piensan ustedes? Y así como el Señor Jesús sintió compasión de la gente, no se disgustó porque interrumpieron su programa, porque llegaron a importunar. Jesús pensó, han caminado quizá más o menos 15 kilómetros. Tienen necesidad de Dios en su vida, pero en este momento lo que les hace falta es que coman, tienen hambre, necesitan saciar esa necesidad. No, no estoy diciendo que les vamos a dar licor, no estoy diciendo que los vamos a matar, no, no. Lo que estoy diciendo es que solo Dios sabe la verdadera necesidad de las personas. Aprendamos a ver como Jesús mira y a conocer como Jesús conoce. Y si no sabemos, preguntémosle al Señor qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Dice el versículo 6 de Juan 6, que Jesús decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. A Dios nada le toma por sorpresa, nunca pierde el control, siempre llega a tiempo y hace lo correcto, guiado por su compasión, por su justicia, por su amor, por su fidelidad. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, gloria a Dios Espíritu Santo, porque Dios es bueno y Él sí conoce todas nuestras necesidades y Él sí es capaz de satisfacerlas, que nos sorprende cada día. Dice el versículo 7 que Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Dijo, realmente lo que dijo es que aún en el caso de que se pudiera conseguir, costaría más de 200 denarios dar a cada uno de los presentes, aunque fuera solo un bocado. Recordemos que un denario era el salario diario de un obrero, así que tendríamos que calcular a lo que equivaldría hoy en día en cada país, pero ellos no tenían una cantidad así. El versículo 8 registra algo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Aparece Andrés en la escena. Había descubierto a un muchacho, quizá un adolescente o un poquito menor, que llevaba 5 panecillos de cebada y 2 pescaditos. Probablemente había salido a pasar el día en el campo y se había unido al gentío. Andrés, como tenía por costumbre, le trajo a Cristo y lo presentó a él. Antes de continuar, pensemos que de entre los 12 discípulos, uno de ellos era observador y seguramente escuchó cuando Jesús habló con Felipe e inició una búsqueda para ofrecer una opción a Jesús, aunque él mismo comprendió que lo que había encontrado era nada comparado con el número de personas a las que Jesús quería alimentar. Y efectivamente, el chico no llevaba gran cosa. Pan de cebada era muy barato y se tenía en poco.
se despreciaba ese pan, esa comida. Es bueno que revisemos algunos de los reglamentos de los judíos. En la Misná se estipula la ofrenda que debe ofrecer una mujer que haya sido sorprendida en adulterio. Debe desde luego hacer la ofrenda de la expiación. Con todas las ofrendas se incluía comida, que consistía en harina, vino y aceite mezclados. Por eso, por lo general se usaba harina de trigo, pero se establecía que en el caso de la ofrenda por adulterio, la harina podía ser de cebada, que es comida de animales, porque el pecado de la mujer había sido propio de los animales. El pan de cebada era el de los más pobres. Los pescaditos no serían más grandes que sardinas. El pescado en escabeche que se prepara en Galilea, o que se preparaba en Galilea en aquel tiempo, se conocía en todo el Imperio Romano. Entonces el pescado fresco era un lujo para la mayoría porque no había medios para transportarlo y conservarlo en buenas condiciones. Pececillos parecidos a las sardinas que abundan en el mar de Galilea eran los que se conservaban en escabeche, y esos serían los que llevara el muchacho para hacer más apetitoso el pan de cebada. En el versículo 10, Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran que la gente se sentara, se colocaran en posición para comer, según la costumbre de ese lugar. En otro evangelio dice que se recostaron formando grupos de 50 hombres. Así que si eran 5,000, fueron 100 grupos de 50. Sin embargo, socialmente hablando, sí, algunos piensan que eran 5,000 hombres. Si fueron 5,000, como dice la escritura, entonces, y se hicieron grupos de 50, fueron 100 grupos. Pero muchos piensan con razón que no estaban incluidos ahí los niños y las mujeres, porque en ese tiempo no contaban. Entonces, si también iban mujeres y niños, fueron muchos más. ¿Usted imagina el número? ¿7,000 le gusta? ¿9,000? ¿12,000? ¿15,000? ¿20,000? No tenemos la idea precisa, pero sí de que fueron más de 5,000 seguramente. Ya en el versículo 11 dice la Biblia que y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto quería. Tomó en sus manos los panecillos y los pescaditos y dio gracias a Dios por ellos. Al hacerlo estaba actuando como el padre de aquella familia. La acción de gracias pudo haber sido la que se decía entonces en las casas. Los judíos tenían oraciones que repetían, y esta era una de esas oraciones. Decían: bendito seas, oh Señor nuestro Dios, que haces que el pan salga de la tierra. Me parece interesante meditar en la forma como se haya efectuado el milagro. Imagine 2 peces, 5 panes. Jesús da gracias, levanta su mirada al cielo, le habla a su Padre y empieza a entregar a los discípulos. Y los discípulos empiezan a repartir. ¿Ha tenido la experiencia usted de que en casa no se termine el gas con el que se pueden cocinar los alimentos? ¿O que aun cuando la botella que contiene el aceite comestible casi está vacío, pero no se termina y sigue fluyendo? O cuando de un pequeño recipiente con comida se ha servido para muchos comensales. ¿Ha tenido esa experiencia? Si no la ha tenido, quiero decirle que esto es muy real, que Dios tiene muchas formas
porque Él es todopoderoso. Y dice la Biblia que Él es tan bueno que hace que salga el sol para buenos y malos y que llueva para justos e injustos. No importa que ellos sean sus hijos o no. Hace que el sol salga para buenos y para malos. Y justos e injustos tienen comida, porque Dios es bueno. Pues entonces, si tiene una idea de cómo pudo haberse efectuado este gran milagro, en donde Dios estaba respaldando a sus hijos como, como una señal que solo indicaba que el reino de Dios había llegado a establecerse en la tierra. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermanos! Dice la Escritura que cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Ya se dio el evento? ¿Cómo se habrá hecho la multiplicación de los panes? ¿Cómo se habrá presentado la multiplicación de los peces? Se multiplicaban en las manos del Señor Jesús. Se multiplicaban en las manos de los discípulos. Se multiplicaban sin que nadie los tocara. Se multiplicaron. ¿Cómo se multiplicaron? ¿Cómo fue el evento? Y esa es una gran lección para nosotros. Veamos, Jesús no quiere que se pierda nada. O sea, cuando llegamos al reino de Dios, debemos ser muy cuidadosos de las bendiciones que recibimos de nuestro Padre Celestial. Pues aunque hay abundancia en su presencia, y Él es el dueño de toda su creación y la pone a nuestra disposición, todo eso no nos da derecho a desperdiciar como antes desperdiciamos, porque seguramente desperdiciamos tiempo, desperdiciamos talentos, desperdiciamos vidas completas, desperdiciamos agua, desperdiciamos comida, desperdiciamos ropa, trabajo. Ahora, ciertamente disfrutamos por esa relación de amistad, por esa relación amorosa que tenemos con Dios. Pero la instrucción de Jesús será siempre que no se pierda nada. Amén. Que no se pierda nada. Seamos temerosos y celosos para usar los bienes materiales que cada grupo que está trabajando para ganar almas, para llevar el evangelio, para hacer señales, para presentarse a la sociedad y decirles que hay una esperanza en Cristo. Debemos estar muy cuidadosos de todos estos bienes, propiedad de Dios, pero que a la iglesia se los ha confiado. A nosotros nos lo ha confiado el Señor. En Juan 6:13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron, o de los que también habían comido probablemente. Se recogieron 12 cestas llenas de pedazos sobrantes. Estos sobrantes no son lo que nosotros llamamos desperdicio, porque dejamos comida que ya nos sirvieron. Se refiere a la costumbre judía de compartir con los que están sirviendo parte de la comida recibida. Además, cada judío llevaba su cestilla cuando salía a casa a realizar guardados. Sin duda, cada uno de los apóstoles tendría su cesta, que se conocía como cofín. Esa cesta solía tener una forma como de botella, y ningún judío viajaba sin ella. Con los restos de aquella comida, cada discípulo llenó su cestilla.
su cestita. Así se alimentó la hambrienta multitud y más. Juan 6:14 nos dice algo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Como todos los humanos necesitaron ver para creer, y Dios lo permitió, porque participaron en el evento personas que creían ya en Jesús y su fe apoyo a los que apenas estaban llegando, una oración con Jesús. Muchos de ellos eran judíos devotos que habían escuchado la lectura de los profetas del Antiguo Testamento y fácilmente relacionaron esta señal con lo que habían escuchado. En Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús conoce el corazón de los hombres, o sea, cuáles son sus sentimientos, sus pensamientos, en dónde están sus prioridades. Así que no fue difícil para él deducir que vendrían pronto y proclamarlo rey. Pero como no era todavía el tiempo que los profetas habían anticipado, entonces Jesús se retiró. Ahora él solo al monte, seguramente para estar en comunión con su Padre. Nuevamente no podemos continuar en el estudio bíblico sin antes hacer una revisión personal respecto a lo que realmente Dios quiere que tomemos para nuestra vida, para nuestra relación con Él. Tan solo al observar a cada uno de los participantes en este gran acontecimiento, veamos. ¿Quiénes fueron los que participaron? La multitud, buscando a Jesús, porque su fama se había esparcido en toda esa región del mundo, y como veremos más adelante, algunos de ellos pensaron que habían encontrado la solución a la comida de cada día. La multitud tiene conductas engañosas. No es cierto ese dicho de que la mayoría tiene la razón, ¿eh? Muchas veces es lo contrario. Aún dentro de la iglesia de Jesucristo, muchas personas aún dentro de la iglesia siguen teniendo la forma de pensar que el mundo tiene. Qué importante es pedir dirección a Dios en cada caso. Los discípulos, como aprendices, para ser los que después harán extender el reino en el nombre de Jesús. Algún evangelista expresa que fueron los discípulos quienes decían, despide a esta gente para que vaya y compre alimentos y tenga donde hospedarse, porque ya declina o se termina el día. Ellos reaccionaron como humanos, que no tenemos tantos recursos, y aunque nos preocupamos por las necesidades de los demás, muchas veces ni nosotros tenemos los recursos que se necesitan para suplir necesidades como establecer albergues para niños, para adolescentes, jóvenes, ancianos en situación de calle, por ejemplo. Seguramente fue una gran lección para ellos y para cada uno de nosotros. La necesidad está. Nosotros no tenemos recursos, pero debemos ir como hizo Andrés. Le presentó a Jesús al muchacho con los recursos que tenían, aunque a sus ojos eran pocos, solo 2 pececillos y únicamente 5 panes. Hoy quizá tengamos nada visible, pero si conocemos al que es el dueño de todo, para que de manera sobrenatural sean solucionados esos asuntos de salud pública en cada región, adelante, porque estamos gobernando con Cristo en las alturas. Los discípulos de Jesús, toda vez que ellos repartieron la comida,
12 hombres repartieron a más de 5,000 personas. Entre otras cosas, es una de las razones por las que dijo el Señor Jesús: la mies es mucha y los obreros son pocos. En este acontecimiento activamente participaron 2 discípulos, Felipe y Andrés. El grupo estaba formado por 12. Participaron 2 de 12. Pero al final todos tuvieron la bendición de ver la multiplicación y de que con sus propias manos entregaran alimento el necesario, hasta que todos estuvieron satisfechos. Si eres discípulo de Jesús, habrá días de grande bendición, pero tu participación es importante, porque cuenta contigo Jesús en la extensión del reino. De la población, el muchacho casi adolescente que entregó o compartió su almuerzo, que fue testigo ocular de lo que estaba aconteciendo ante sus ojos. Me imagino, más pescado, más pan, 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 más pescado, más pescado, más pan, más pan, más pan. Mucho, 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 mucho. Son muchos, son 50, 100 grupos de 50, o serían 150 grupos de 50, o serían 200 grupos de 50. Pero no dejó de multiplicarse, más pescado, más pan, más pescado, más pan, más pan, más pescado. Camina, regresa, va, viene, hasta que todos fueron saciados. ¿Pero qué crees? Tú y yo no quedamos fuera de esta señal, porque hasta hoy somos testigos de cómo Dios ha multiplicado lo que tenemos para satisfacer a nosotros y a otros. Así Dios sigue mostrando la señal de que Él es todopoderoso, de que Él es el Shaddai, el que te satisface, el todo suficiente. Nunca, nunca nos ha dejado sin comer, ni nunca nos dejará. Tampoco nos va a desamparar, porque ahí el Señor mostró su compasión, sintió compasión por la gente. Sintió en su corazón la necesidad que ellos tenían. Solo que Él sí la puede satisfacer. Él sí la pudo satisfacer. Él sí la podrá satisfacer. Va a ver que todos quedemos satisfechos siempre. Yo creo que usted está pensando en darle gracias a Dios, porque ahí Dios demuestra su amor, su cuidado, su comprensión, su provisión, su enseñanza para que nosotros tengamos confianza en su palabra. Con esto quiero decir que lo que la Biblia dice no es solo una historia bonita o el relato de un milagro, es alimento para nuestra fe. A partir de hoy estaremos seguros de que Jesús suplirá nuestra necesidad de alimento para ese alimento no solo es para nuestro estómago, también es para nuestro espíritu a través de su palabra. Y hay alimento para nuestro cuerpo a través de las frutas, de las verduras, de las carnes, de los cereales y demás, porque es un padre bueno, responsable, cuida de su creación, y su creación son todos los seres humanos. Dice el Señor que en otra parte de la Escritura que Él hace que el sol salga para buenos y malos, que llueva para justos e injustos. O sea, Dios tiene cuidado de su creación, pero tiene especial atención para con cada uno de los que somos sus hijos por la fe en Jesucristo. Aleluya. Eso es maravilloso, hermano.
tú y yo ya no vamos a estar angustiados. Sí, sí, la vida se está encareciendo, los precios suben, cada vez está más caro todo, pero el Señor Jesús sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Y quiere darnos a nosotros, fijémonos, dice que dio gracias y le dio a sus discípulos y sus discípulos a la gente. Me imagino que no salió de repente el montón de peces y el montón de pan. Me imagino que así como una gotita o como una gotota o como una llave abierta, más peces, más pan, más peces, más pan, más pan, más peces. Se iba uno. Más peces, más pan, más peces, más pan, más pan, más peces. Se iba otro. Regresaban, iban, venían. Gracias a Dios. Hasta hoy. Gracias. ¿Quieres que le demos gracias a Dios por esto? Oremos. Dios de amor. Dios de bondad. Dios de misericordia. Dios justo. Padre bueno. Padre bondadoso. Padre compasivo. Que miras la verdadera necesidad de la gente. Aún los que tienen suficiente pan y suficiente vestido y suficiente calzado. Aún los que tienen millones en sus carteras o en las cuentas bancarias. Todos los humanos tenemos necesidad de ti. Y te agradecemos los que ya te conocemos. Y te agradecemos por este milagro de multiplicar la comida y de alcanzar a mucha gente. Los historiadores cuentan que muchos de todos los tiempos han aprendido a confiar en ti, Dios. Y han podido tener, Señor, de la nada lo que tú sabes hacer. No era cualquier alimento, eran peces y pan. Nutritivo, suficiente, hasta que quedaron satisfechos. También lo has hecho con nosotros, Dios. También lo has hecho con nosotros. Hemos visto cómo se multiplica el gas, cómo se multiplican el guiso, cómo se multiplican las tortillas, cómo se multiplica la duración de nuestros zapatos, de nuestros vestidos, cómo vivimos en construcciones de hace muchos años, pero que tú las sostienes. Y han habido temblores, pero esas construcciones ahí están por tu mano, por tu poder. Gracias, 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 Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, gracias. Porque no te molesta cuando llegamos y te hablamos. Porque no te enojas con las personas. Porque muchos de ellos llevaban un corazón solo curioso, solo buscando cómo acusarte, no sabemos, pero era una multitud que llegaron y llegaron y llegaron y llegaron y llegaron y se acomodaron en ese pasto. Y de repente tú estás con tus discípulos. La Biblia dice que alzó sus ojos y miró. Oh, mi Señor, te alabamos. Te alabamos, por eso dice el salmista que los cielos cuentan tu gloria y la expansión denuncia la obra de tus manos. Gracias, Dios, gracias, gracias. Bendito seas, Dios, gracias, gracias. Pues, ¿qué creen? Los siguientes versículos nos presentan otro acontecimiento que demuestra el poder de Dios sobre la naturaleza. Están en el mismo capítulo 6, pero de los versículos 16 al 21. Ojalá ustedes puedan leerlo, porque a nosotros el tiempo nos gana. Creo que tenemos que dejarlo hasta aquí. Gracias, muchas gracias. Bendiciones.